Hola, soy Cristina Puente y te doy la bienvenida a mi canal de YouTube. En este nuevo vídeo voy a vídeo reflexionar, o como me gusta a mí decir, a reflexionar en voz alta y en compañía, en vuestra compañía, acerca de una cuestión que creo que es bastante interesante. ¿Desacuerdo es igual a conflicto? Si os fijáis, muchas veces utilizamos el término conflicto y en realidad a lo que nos estamos refiriendo es a un desacuerdo. Por ejemplo, a nivel de pareja, a nivel más familiar, más personal, uno puede tener un desacuerdo con su pareja y no por ello tiene que haber un conflicto. Es decir, yo puedo pensar de una manera al respecto de este tema y mi pareja de otra forma y ya está. Es decir, no tenemos la misma idea, estamos en un desacuerdo a ese respecto, pero no se genera ningún conflicto, entendiendo conflicto como una situación en la que ya existe cierta agresividad, existe cierta o existe la creencia de un cierto perjuicio, es decir, tú estás haciendo esto porque piensas que no sé qué y yo ya estoy harto porque siempre, es decir, hay un componente emocional con tintes de cierta agresividad, velada o no, de cierta eh, mm, ideación de que el otro o que la otra persona pues tiene algo personal es decir, que hay algo más que el desacuerdo en sí, hay una serie de o un contexto emocional detrás, ¿no? Entonces tú me estás diciendo esto porque resulta que no sé cuánto y entonces yo estoy enfadado o estoy enfadada porque ya pasó esto hace un mes. Sin embargo, los desacuerdos no tienen por qué ser conflictos. De hecho, la mayor parte de las veces, cuando existen enfados, es simplemente porque los desacuerdos se han convertido en conflictos que realmente no tenían por qué existir. Si no se hiciera una interpretación emocional de la situación que se está planteando, o al revés, si no se hiciera un planteamiento emocional de una situación que está ahí y sobre la que necesitas llegar a un acuerdo o a un consenso con alguien. Cuando tenemos hijos, creo que esto es fundamental. Bueno, de hecho, en la convivencia interpersonal es fundamental, porque a todos nos gusta decir que es maravilloso estar con gente. Hay personas que son además, pues que les gusta muchísimo compartir con otras personas, espacio, tiempo, más extrovertidas. Yo, por ejemplo, soy más introvertida, pero hay gente muy extrovertida, es su forma de ser. Y sin embargo, mi pregunta en general o lo que yo me cuestiono es cuando esas personas tan extrovertidas se encuentran con otras en esos momentos de compartir, de estar con gente, y si esas otras personas tienen visiones diferentes a la suya, hasta qué punto no arranca ese contexto de conflicto, hasta qué punto no se lo toman a lo personal, hasta qué punto admiten sin generar un conflicto la opinión del otro o de la otra. Porque, ojo, a lo mejor el conflicto no llega a estallar porque no se llega a formular, pero por dentro esa persona que está escuchando una opinión totalmente diferente a la suya, a lo mejor no formaliza el conflicto porque en ese contexto de amigos, por ejemplo, una comida con amigos, pues no le apetece exteriorizar el conflicto, pero por dentro sí siente que ha habido ahí algo personal, algo emocional, algo que le duele y a lo mejor luego incluso en la intimidad a su pareja le dice, fíjate, cuando este me ha dicho esto, qué tontería, ¿no? La base de la convivencia a cualquier nivel, lo que pasa es que como todo, a nivel íntimo se hace exponencial. Bueno, no es lo mismo un amigo que le ves tomando un café o comiendo y bueno, en un marco en el cual las decisiones y los desacuerdos son, como si dijéramos, más lejanos, porque son sobre temas que no te implican diariamente, a un tema que te implica diariamente. Por tanto, en la familia, normalmente los desacuerdos son no solo más frecuentes, sino también se suelen vivir con más tinte emocional, ¿no? En general o en el trabajo, es decir, cuanto más cercano a ti o más cercana a ti es la persona con la que tienes el desacuerdo, más fácil es que salte la chispa emocional y lo convirtamos en un conflicto. Con los hijos esto suele pasar y suele pasar por múltiples motivos. Primero, pues porque son muy próximos a uno o a una misma.
También suele pasar porque está en un proceso de crecimiento y en ese proceso en el cual nosotros acompañamos, pues nos plantean muchas cosas y no todas las cosas que nos plantean directa o indirectamente, es decir, que te la formulan directamente o no es que te la formulen, es que hacen algo. Muchas de esas cosas pues pueden ser cosas inadecuadas, pueden ser cosas que nos hagan sentir de forma incómoda, pueden ser cosas desagradables, con lo cual es bastante sencillo que cuando haya un desacuerdo salte la chispa emocional y lo convirtamos en un conflicto. Lo primero que a mí me resulta preocupante de esto es que cuando además lo convertimos en un conflicto, normalmente si no hemos sido capaces de separar la parte emocional de la parte, como si dijéramos, más objetiva, esto es lo que está pasando y esto es lo que me está haciendo sentir lo que pasa. Pero lo que me está haciendo sentir lo dejo a un lado. Si no soy capaz de hacerlo y lo convierto simplemente en este desacuerdo, tú me dices una cosa, yo te digo otra, y me hace sentir así, y entonces lo convierto ya en conflicto, pues normalmente no voy a ser capaz de resolverlo sin discutir. Y discutir es un proceso en el que hay bastante agresividad, puede ser en función de insultos, elevación de voz, indirectas, es decir, puede haber bastante agresividad, con lo cual se generan daños emocionales. La gente además se siente atacada, tanto tu hijo como tú te puedes sentir atacado, con lo cual se genera un bar de fondo bastante negativo. Se deja a un lado la objetividad de lo que estaba pasando para entrar en la subjetividad emocional. Hay reproches, hay disgustos y normalmente entre padres e hijos no se saben resolver bien, con lo cual termina quedando siempre un pozo de resentimiento o de unos o de otros y sobre todo se pierde la oportunidad de enseñar a esos menores a resolver conflictos, porque los conflictos no se resuelven discutiendo y no todos los desacuerdos son conflictos. Entonces, aquí hay un proceso bastante interesante que normalmente nos saltamos y pasamos con los niños del desacuerdo al resentimiento de la no resolución. Y perdemos el matiz de que un desacuerdo no tiene por qué ser un conflicto y que un conflicto, si surge, se tiene que resolver, no dejar ahí y acabar con pozos de resentimiento por un lado o por otro. Yo entiendo que esto así explicado, ¿no? Si me estás siguiendo, si me estáis siguiendo, pues es más o menos fácil de entender y casi todo el mundo estará de acuerdo. La cuestión es cómo se lleva a cabo. Porque, en primer lugar, para ser capaz de llevar a cabo esto, uno tiene que ser capaz de gestionar, y no me gusta el término gestionar, pero sí conocer sus respuestas emocionales. Es decir, conocerlas, entenderlas y en cierta forma no permitir que esas respuestas emocionales sean dañinas, destructivas. Si mi hijo, por ejemplo, o mi hija, le digo no saltes en el sillón y me doy la vuelta y está saltando en el sillón, y yo me tomo eso que está haciendo mi hija como algo personal, porque además, primero que se lo acabo de decir, segundo que ya lo sabe de siempre que no tiene que saltar en el sillón. Y tercero, cuando le digo, ¿pero por qué está saltando en el sillón? Se pone a reírse y me dice, porque quiero. Si yo todo eso lo convierto en algo personal, porque evidentemente las respuestas de los niños son normalmente más políticamente incorrectas, menos diplomáticas que las de los adultos, con lo cual todavía es más sencillo, ¿no? Entrar en modo conflicto. Si yo todo esto me lo tomo como lo personal, enseguida me nace el sentimiento de rabia y de indignación porque vengo del trabajo y estoy hasta las narices de estar aguantando y se lo he dicho 1000 veces y además se va a abrir la cabeza y además, pues entonces voy a pasar rápidamente a escenario de conflicto, no de desacuerdo. A ver, tú estás haciendo una cosa con la que yo no estoy de acuerdo porque no se puede hacer por esto. Yo ya entro en parte emocional y como entro en parte emocional, entro en terreno de conflicto. Y en el momento en que entro en terreno de conflicto, es como si mi cerebro pasara al modo alerta y ya solo es emocional. Es decir, ya no escucho, ya no controlo, ya busco hacer daño al otro, ya busco imponerme autoridad, ya. Y a lo mejor ahí lo que primero tendríamos que hacer es entender que lo que está haciendo nuestro hijo nos está provocando una respuesta emocional, que esa respuesta emocional no nos va, es lógica, pero no nos va a llevar a solucionar la situación, sino a empeorarla. Porque sí, evidentemente le meto 4 gritos, le castigo, o incluso hay gente que les pega, les baja, no sé qué, no sé cuánto, y probablemente a lo mejor el niño coge miedo y entonces en ese momento deja de saltar.
Pero para que en ese momento deje de saltar no me hace falta hacer eso, no hace falta coger al niño y bajarle. Si cojo al niño y le bajo, probablemente ahí no va a haber ya de entrada una situación que emocionalmente provoque más al niño un sentimiento u otro. Simplemente escojo y evito la situación. Vamos a ver, te estoy diciendo que no saltes, le bajas. Puede ser que ese niño o esa niña estuviera saltando para provocarte. Y estuviera saltando para provocarte porque hemos dicho que los niños y las niñas son menos diplomáticos que los adultos, pero es que a lo mejor son menos diplomáticos porque su desarrollo neurológico no les permite ser más diplomáticos y ni tener otras herramientas en ese momento para hacer las cosas. Y lo que tu hijo o tu hija te está haciendo es: mamá, hazme caso, porque según he venido del colegio no me has hecho caso. Te has puesto a mirar el teléfono, me has dado un beso y yo no entiendo que no me hagas caso. O mamá, hoy te he echado de menos en el colegio. O mamá, me siento triste porque te he hecho un dibujo y no me has prestado. Es decir, a lo mejor ahí está llamando tu atención porque te echa de menos, porque no le has hecho suficiente caso, porque se quedó algo sin resolver anoche y necesita esa vinculación contigo. Es decir, a lo mejor no te está desafiando porque se crea más listo o lista que tú, o porque realmente te quiere hacer daño, o porque realmente te quiera provocar, sino porque no encuentra otra forma para conectar contigo, porque no tiene más herramientas. Con lo cual, si tu respuesta es brutalmente emocional, es que te he dicho 200 veces que no sé qué, no sé cuánto, y el niño lo que quería era vincularse a ti de una manera torpe, de una manera infantil, pero es que es la que tienes, se supone que el adulto eres tú, pues le haces mucho daño emocional, se lo haces. Por lo mismo que tu pareja te lo hace a ti si en un momento determinado, pues es verdad que tú has hecho algo a lo mejor que no tenías que hacer, pero te machaca, o sea, es innecesario ese machaque emocional, ¿no? Y a lo mejor incluso has hecho algo que no era lo más adecuado porque en ese momento no te estabas sintiendo bien y la otra persona te machaca. ¿Qué sería más adecuado? ¿O cómo podríamos evitar ese conflicto que luego deja esos pozos de resentimiento? Pues con un autocontrol. Es decir, yo te cojo, te bajo del sillón, no te suelto ninguna monserga, porque ya sé que sabes que no tienes que saltar. Entonces, como sé que sabes que no tienes que saltar, si estás saltando ahí es por algo. Si no sabes que tienes que saltar en el sillón, no me puedo enfadar. Estás experimentando, eres un menor, estás experimentando. Pero si lo sabes, no te lo tengo que decir más veces. Y tampoco tengo que ponerme a lo bestia, porque será probable que estés entonces saltando, no por jorobarme a mí, sino porque necesitas algo de mí que no sabes formular de otra manera. Y la mejor forma de, por tanto, solucionar esa situación es bajarte y conectar contigo inmediatamente. A ver, ¿qué está pasando? Puede ser que cuando intentes conectar, depende de cómo esté el niño, se ponga agresivo, se ponga... Pero ya hay un primer acercamiento y ya hay una línea abierta. Para todo eso tú tienes que controlar esa parte emocional, esa respuesta emocional inmediata y centrarte más en por qué mi hijo está haciendo esto que en lo que mi hijo está haciendo. Pero es que esto mismo pasa con las parejas, pasa con las familias, pasa en los trabajos. Alguien está en desacuerdo contigo, inmediatamente estallas en una respuesta emocional que no puedes controlar, que no cuestionas y que te la traes o saques fuera, de una manera u otra está generando un daño. Si te la tragas porque te genera un daño a ti emocional e incluso físico con la somatización, pero es que si la sacas fuera, a lo mejor estás generando un conflicto en el trabajo, a lo mejor estás generando un conflicto de pareja donde era innecesario, es decir, no hace falta quemar a la pareja con continuos conflictos, hay cosas que simplemente son desacuerdos. ¿Hasta qué punto la capacidad de el autocontrol, no entendido como un esconder las emociones, como un evitar las emociones, como un reprimir, sino el autocontrol como un nivel de conciencia sobre lo que está pasando? ¿Está pasando esto? Esto me está generando esta respuesta emocional. Yo esta respuesta no la reprimo, pero tampoco permito que tome el control de la situación, porque si esa emoción toma el control de esta situación, voy a provocar un conflicto inmenso, no voy a solucionar lo que me está haciendo sentir mal y probablemente todo acabe peor de lo que está ahora, con daños, con resentimientos, desconfianzas y puede generar problemas secundarios. Cuando los adultos no sabemos hacer esto, y es algo bastante frecuente, no podemos ser modelo para los menores. En el patio del colegio es normal
Es habitual, pero porque es normal, que los niños no tengan autocontrol. Un niño no va a poder aprender el autocontrol de otro niño. Eso es una falacia. ¿Cómo va a aprenderlo? Es decir, un niño está en proceso de aprender a autocontrolarse y el otro también está en proceso de aprender a autocontrolarse. Ellos dos no pueden fijarse y tomar el ejemplo el uno del otro. Eso es imposible. Y tampoco un menor va a aprender a autocontrolarse porque tú, como adulto, le digas, es que te tienes que autocontrolar, o le obligues a reprimir una emoción. Eso no es autocontrol, eso es tú le controlas y le obligas a reprimirse. El autocontrol implica un ejercicio de uno hacia uno mismo y se basa en una comprensión de lo que te está pasando. Ese trabajo se tiene que hacer como yo como adulto no te obligo a reprimir tu emoción, sino yo como adulto te acompaño en esta emoción para que la conozcas, seas consciente y seas capaz de controlarla. No controlar la emoción en sí misma, sino la respuesta y el poder que le das a esa emoción en tu vida. Eso solo lo pueden aprender los menores de los adultos. Ya digo, de otro menor no lo va a poder aprender porque otro menor está en el mismo proceso. El drama es que ese niño o esa niña mira al adulto y el adulto está en el mismo proceso. Es decir, que el adulto tampoco haya aprendido a ser consciente de sus respuestas emocionales y a ser capaz de evitar que esas respuestas emocionales, no que existan, ni que las reprima, sino simplemente evitar que esa respuesta emocional tome el control y se convierta en un desastre. Es decir, que el adulto se convierta en un Hulk. Yo hablo mucho con mi hija de eso, cuando nos convertimos en Hulk. Es decir, pasa algo que nos detona emocionalmente, perdemos el control y cuando luego volvemos a ser nosotros mismos, hemos destrozado todo lo que había alrededor. Los adultos, muchos de los adultos no somos modelos porque somos Hulks. Entonces un niño con otro niño, probablemente los dos niños van a ser Hulk de una forma o de otra. Es lo normal. Lo que no es normal es que los adultos no lo seamos. ¿Y cuál es el drama? Que no somos modelos para los menores, pero tampoco somos buenos compañeros para los iguales. Los menores porque tienen que aprender de nosotros, ¿vale? Pero ¿qué pasa entre iguales? Los adultos, cuando nos relacionamos con otros adultos que son Hulks emocionales, no, porque cuando un adulto se convierte en Hulk emocional, destroza lo que tiene a su alrededor y eso incluye a otros adultos. La inteligencia emocional. La inteligencia emocional. Decía, intentaré dejar el enlace aquí, decía hace poco una experta que en esta sociedad solo trabajamos uno de los hemisferios y algunas capacidades, áreas de nuestro cerebro, pero que nuestro cerebro está desequilibrándose en nuestra sociedad con todo lo que conlleva porque estamos dejando muchas áreas y para empezar uno de nuestros hemisferios sin trabajar en absoluto. Eso es un desequilibrio, es decir, sobre desarrollo un hemisferio y unas áreas y las otras las atrofio, sin motivo. Eso es un desequilibrio y ese desequilibrio es el que da fruto a esas carencias a nivel de inteligencia emocional que nos llevan a ser Hulks de adultos, por tanto no ser referentes para los menores y ser un desastre para los iguales. Es muy malo ser un Hulk.